Bienvenidos a un nuevo video de YouTube donde vamos a analizar la situación de Bitcoin. No solamente qué es lo que pasa con el precio, sino qué pasa con la acumulación y en qué fase del mercado estamos. Vamos a ver gráficos interesantes, pero mucho más complejos que solamente analizar el precio de, en este caso, Bitcoin. Vamos a ver temas fundamentales de Bitcoin, así que los invito a que piensen conmigo sobre estos gráficos que son mucho más complejos que simplemente analizar el precio, pero son claves para el largo plazo y tener la convicción necesaria para holdear en momentos de caídas interesantes. Así que vamos a arrancar primero con el precio y qué es lo que veo yo, ¿no? De mediano o largo plazo vemos que está en una acumulación que va desde los 74.000 hasta los 53.000, que fue vulnerada a los 48, pero que acá hubo una zona de compradores muy interesante que devolvió el precio rápidamente. Entonces, de mediano plazo estamos laterales, ¿no? Sube hasta acá, baja, y también lo que tenemos es una línea de tendencia bajista y una línea de tendencia alcista de grado mayor de octubre de 2023, que está justo entre medio de estas dos líneas de tendencia, y esto a mí me da incertidumbre. Hasta que no rompa para abajo no tenemos una definición bajista, y hasta que no rompa para arriba no tenemos una definición alcista. Lo ideal sería obviamente que, por lo que vemos en el MACD acá, tiene fuerza, alcista aún. Entonces que rompa, venga a testear esta línea de tendencias en azul que tengo, para ya romper y volver a testear e ir para arriba, ¿no? Al menos, saben, yo tengo otro video donde hablé de mis precios objetivos de Bitcoin. El primero son los 89.000, que viene de este triángulo. Y después viene los 116.000, 136.000, 150.000, escenario pesimista, neutro y optimista. Pero vamos a ver qué están haciendo las manos grandes. Vamos a ver la data de verdad más allá del precio, porque esto es precio y al fin y al cabo no tiene nada que ver con los fundamentales. O sí tiene que ver con los fundamentales porque están reflejados, pero vamos a ver qué están haciendo las manos grandes en este preciso momento. Este informe de Glassnode es muy interesante y tiene alrededor de 10 gráficos muy buenos y muy interesantes. Se los recomiendo mucho, lo pueden buscar como a Return to Holding o lo voy a dejar también en la descripción. Es 100% gratis, aunque Glassnode tiene servicios de pago. El primer gráfico que nos muestra Glassnode, y le voy a hacer un poquito de zoom a esto. El primer gráfico que nos muestra es este de acá. Este color, los colores que vemos acá arriba, son efectivamente quiénes son los que están comprando en este momento. Mientras más azul, más cantidad de bitcoins tiene esa persona. Si vos tenés más de 10.000 bitcoins, aparecerías en azul. Si vos tenés entre 1 a 10.000 bitcoins, aparecerías en celeste y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que en febrero de 2024, donde el precio pasó de 50.000 a 68.000, fue donde más personas en azul estuvieron acumulando. Es decir, que hubo más cantidad de ballenas acumulando. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos algo muy parecido. Vemos que está volviendo el rojo que veíamos acá. Se está mitigando, que son las manos débiles, las manos chiquitas del mercado, y está volviendo el azul, que significa que siguen acumulando las ballenas. Y este es el primer gráfico, porque ¿qué es lo que vemos? La última vez que pasó esto, el precio pasó de 50.000 a 68.000, y ahora está volviendo a pasar esto, y el precio está descansando un poco. Seguimos laterales, incluso un poquito bajistas de corto plazo. Entonces nos podría decir de que en caso de que sigan las ballenas acumulando, podríamos tener un movimiento de este estilo, que en caso de que suba $15.000, estaríamos de vuelta hablando de un máximo histórico de Bitcoin. Por otro lado, acá lo vemos algo similar, pero de la misma forma, pero de diferente forma, perdón. Vemos justamente si están acumulando o vendiendo, ¿no? Mientras más oscuro significa que más se está acumulando, más bitcoins se están acumulando. Y vemos que hay efectivamente una acumulación muy importante porque vemos que las bolitas están negras. Esto está súper interesante porque es básicamente qué está pasando con long term, con los holders de largo plazo de Bitcoin, ¿no? Aquellas personas que tienen Bitcoin y lo están acumulando de largo plazo, bien. Vemos la línea naranja es la cantidad de Bitcoins que tienen, ¿no? Llegaron a tener prácticamente, no sé, 18 millones, 16 millones de Bitcoins. Bueno, mientras el precio pasó de 40.000 a los 75.000, muchas personas estuvieron vendiendo. Se vendieron 945.000 Bitcoins. En el precio, que es el que está en negro, en esta fase de distribución, esta línea lateral, este canal lateral que estábamos mencionando antes del precio, vemos que se seguían
acumulando bitcoins. 374.000 bitcoins se han acumulado mientras el precio se mantenía lateral. Cuando subimos se vendían y ahora están acumulando. Entonces, obviamente en el medio faltan alrededor de unos 500.000, 600.000 bitcoins que todavía no se han distribuido, pero vemos que está en una fase de distribución y de acumulación efectivamente, ¿no? Y este ratio es súper interesante. ¿Por qué? Tenemos LTH sobre STH. Ratio. Es un ratio que divide a los long term holders dividido short term holders. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas personas que son holdeadores de largo plazo dividido la cantidad de holdeadores que hay de corto plazo. Y este ratio está bastante bajo. Está bastante bajo porque venía de casi 6 puntos y ahora está en 4.6. Significa que hay mucha más cantidad de gente comprando de largo plazo que compradores de corto plazo. Y esto es bueno porque la gente de largo plazo entiende mejor la tecnología, por lo general son ballenas, como vimos, efectivamente son ballenas, lo vimos en el gráfico anterior, y también tienen un mejor entendimiento de la tecnología de Bitcoin. Y vemos cómo se disminuyó en un 20% la cantidad de short-term holders que había. Es decir, los de corto plazo, los especuladores, están siendo liquidados, están deshaciéndose de Bitcoin en las caídas o en la fase de lateralización, y las personas que son maximalistas, que creen en Bitcoin de largo plazo, sí que lo están comprando. Vemos que el precio realizado, que es el promedio de todos los compradores, estamos muy cerca de ese precio, ¿no? Que está en los 45.000 aproximadamente. De 58.000 es 58.7K el precio. Los inversores activos tienen un precio promedio de 51.000. Y después tenemos el costo de un Bitcoin de 31.000 del precio de la energía, ¿no? Este gráfico también es muy interesante porque habla de cómo se está acumulando o no en spot. Es decir, comprando para holdear sin palanca, en un exchange, etc. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos la parte baja en rojo es las ventas. La parte verde que vemos es cuando están comprando y acumulando en spot. Vemos que la última vez que tuvimos una acumulación importante en spot, tuvimos el camino hacia el all time high. Que hubo una parte verde muy interesante de gente comprando en spot y llegamos a un pico muy alto que fue justamente el día del all time high de los 74.000 dólares. Después cayó y vimos un par de ventas, ¿no? Vemos ventas y vemos gran cantidad de ventas y a su vez pequeñas compras, ¿no? Mientras que vemos que el precio demuestra una fase de acumulación donde se está distribuyendo de las manos pequeñas a las manos grandes el precio de Bitcoin. Y por último, me gustaría mostrarles este gráfico que es de los más interesantes. ¿Qué muestra este gráfico? Vemos, mientras más azul son las líneas de calor que están acá, más cantidad de tiempo en el mercado de Bitcoin llevan los holders. Es decir, en esta parte que vemos todo amarillo, el amarillo representa las personas que están 6 a 12 meses, que tienen Bitcoin de 6 a 12 meses. Un poquito más clarito, de 1 a 2 años, ya verde de 2 a 3 años, verde un poquito más oscuro de 3 a 5 años, azul de 5 a 7 años y azul más oscuro de 7 a 10 años. Después violeta es de 10 años para arriba. ¿Qué es lo que vemos? Que en 2019, que tuvimos una buena suba en el precio, la gran cantidad eran novatos de Bitcoin. En el all time high vemos que prácticamente ya no había manos grandes, ya no había compradores maduros y había muy poquita gente que tenía Bitcoin y obviamente después se vendió todo y cayó el precio. Y ahora estamos viendo, por el contrario, o sea, que en el pasado veíamos cómo subía el precio y a medida que subía el precio, menos cantidad de gente madura en Bitcoin, de holders de corto plazo había, más cantidad de holders de corto plazo y menos cantidad de inversores maduros en este ecosistema. Mientras menos maduro es el mercado, más se compra por emociones. Si más se compra por emociones, no se entiende la tecnología y obviamente ante una fluctuación del precio vas a desprenderte de tus bitcoins. Todo lo contrario está pasando ahora, que vemos que hay una gran cantidad de holders más maduros. ¿Por qué? Toda esta porción de acá son de 6 a 12 meses. Acá vemos, de 6 a 12 meses. Acá tenemos
de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, y ya tenemos acá de 5 a 7 años, y acá de 7 a 10 años. Entonces tenemos un mercado mucho más maduro, muchísimo más maduro. Es más, el 45.6% en agosto de 2023 tenía de 6 meses, y ahora lo estamos viendo muchísimo más maduro eh, el mercado. Es decir, que los que están comprando son gente que cree en el largo plazo. Y esto es muy bueno porque nos da un punto de incidencia de decir, che, si la gente que sabe y cree en Bitcoin de largo plazo está comprando, nosotros tenemos que actuar como ellos. No necesariamente significa que esto va a subir para siempre. De hecho, hay varias tesis en el mercado que dicen que se puede llegar a venir un mercado bajista, principalmente en acciones, pero obviamente esto repercute en Bitcoin. Pero también, como vimos en otros videos en este mismo canal, la lógica y la historia nos diría de que puede ser un mercado alcista entre 2024 y 2025. Los holders, la gente que tiene más información, lo sabe esto y justamente está acumulando Bitcoin. Así que como conclusión, hay que actuar como las manos grandes. Hay que entender la tecnología. Si vos estás comprando Bitcoin y nunca leíste el white paper, no sabes qué hace Bitcoin, está muy mal, está muy mal. Tenés que saber qué hace Bitcoin, no solamente más allá del precio, porque así es como invierten las manos grandes. Entendiendo la tecnología detrás, yo siempre recomiendo un libro que se llama Blockchain Revolution. Se los voy a mostrar, lo tengo acá, que te explica perfectamente cómo funciona la tecnología blockchain. La convicción no se puede traspasar simplemente por el precio. Tenés que entender qué está detrás. Así que espero que os haya gustado el video. No solamente analizamos precios, sino que analizamos fundamentos, que es lo más importante y lo más valioso de Bitcoin. Si querés aprender sobre criptomonedas, podés seguirme. Si querés aprender sobre finanzas tradicionales también. Si te gustó el video, dale like y compartilo con algún amigo que le pueda llegar a servir, que no sabes invertir en Bitcoin o no. Bueno, que mostrar este video que seguramente le pueda servir. También les voy a dejar en la descripción la página esta para que puedan investigarlo, sacar sus propias conclusiones, preguntarle a ChatGPT, lo que quieran. Y les voy a dejar también una plataforma donde yo soy profe de blockchain, criptomonedas, etcétera. Así que si les gusta y les interesa, encantado de recibirlos por ahí. Nos vemos y nos vemos en el siguiente video con más información del mundo de las inversiones tradicionales, de las criptomonedas y de las finanzas personales. Chau, chau.